Muy bien, damos paso a los alegatos de la admisibilidad, rol 4821, por parte de la requirente Rendich Hermanos Sociedad Anónima respecto del artículo 323, inciso segundo del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator José Francisco Leite. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 26 de junio de 2018, a Fojas 238, esta segunda sala llamó a alegar a las partes en sede de admisibilidad respecto del requerimiento deducido con fecha 1 de junio de este año 2018 por Rendich Hermanos Sociedad Anónima, en que vienen a accionar de inaplicabilidad respecto del artículo 323, inciso segundo del Código del Trabajo, accediendo a una gestión pendiente laboral que es sustanciada actualmente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno. Enunciando en su presentación los requisitos para que el libelo sea declarado admisible, expone la actora a Fojas 2, que es parte denunciada o demandada en juicio laboral en que se encuentra programada audiencia de preparación de juicio oral. La normativa impugnada podría resultar decisiva en la resolución del asunto, dado que ésta ya se ha invocado por la Inspección del Trabajo al formular la denuncia de estilo. Luego, a Fojas 9 y siguientes, la requiriente señala latamente el fundamento plausible del requerimiento incoado. En este sentido, hace presente que el procedimiento laboral en curso fue iniciado por una denuncia en su contra accionada por la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno y admitida a tramitación luego por la Judicatura Ordinaria de dicha ciudad. En la denuncia se indicaría que la parte requirente habría incurrido en prácticas antisindicales en contra de la Federación Nacional de Sindicatos y Supermercados del Retail, consistentes en la negativa de extender los beneficios del instrumento colectivo vigente entre ambas partes a diversos grupos de trabajadores afiliados a sindicatos de otras comunas. De acuerdo a la denuncia, los trabajadores aludidos, por el solo hecho de su nueva afiliación sindical, deberían percibir los beneficios del instrumento colectivo suscrito entre la Federación y Rendich S.A. Lo expuesto está referido a un instrumento colectivo datado de 19 de enero de 2016 con vigencia por 36 meses, en el que no se incluyó dentro de sus cláusulas un pacto de extensión o aplicación de beneficios por afiliación sindical y menos de forma automática. Por el contrario, arguye, sí se explicitaron las nóminas de las personas que participaron en el proceso de negociación del acuerdo, únicas a quienes corresponde, argumenta Fojas 11 del libelo, aplicar los beneficios del instrumento colectivo en cuestión. La Inspección del Trabajo, en aplicación de la disposición impugnada en estos autos, pretende extenderlo en términos que no constan en el ya enunciado acuerdo. De esta forma, a Fojas 15 y 16 vienen a reseñar el conflicto constitucional que produce la aplicación de la preceptiva impugnada. Refiere que lo pretendido por las partes denunciantes en la gestión pendiente es que se aplique así un determinado instrumento colectivo junto a los beneficios que éste contempla a personas que no participaron en la negociación del mismo y respecto de las cuales tampoco se pactó extensión de beneficios por el solo hecho de la afiliación posterior de esas personas al respectivo sindicato. Así, comenta, abro comillas, la extensión de los beneficios de un instrumento colectivo de forma automática sin que medie acuerdo entre las partes y sin que los trabajadores a quienes favorece la extensión hubiesen participado en la correspondiente negociación o estén incluidos en la nómina de beneficiarios que forma parte del instrumento colectivo, resulta contraria en todas sus partes a la Constitución política, cierro comillas. Por ello, los conflictos constitucionales que se producen de ser aplicada la disposición impugnada son los siguientes. Primero, desde el artículo 19, numeral segundo, señala que se otorga un privilegio injustificado a ciertos trabajadores en perjuicio de los demás. Segundo, desde el artículo 19, numeral 15, comenta que el precepto impugnado genera una presión indebida respecto de los trabajadores en orden a afiliarse a ciertos sindicatos para obtener beneficios asociados a un instrumento colectivo, aunque no les corresponda, por aplicación de la normativa aplicable. De esta forma y con ello es contrariada la libertad de asociación. Tercero, desde el artículo 19, numeral 16, los trabajadores pueden alterar a su sola voluntad y por un hecho posterior a la celebración del instrumento colectivo el alcance de los beneficios pactados, produciéndose con ello una diferencia de trato entre trabajadores basado no en las reglas propias de la negociación colectiva, sino que en el hecho de la afiliación sindical posterior. Cuarto, desde el artículo 19, número 19, se distorsiona la voluntad de los trabajadores frente a la eventual afiliación sindical, forzando no solo la afiliación misma, sino que la pretendida por una preferencia en particular, decisión que no se ejerce así en el marco de la libertad básica que asegura la Carta Fundamental. Quinto, 19 número 21, libre iniciativa económica.
arguye que por aplicación de la preceptiva impugnada se altera indebidamente el conocimiento cabal por el empleador de los trabajadores beneficiados producto de una negociación. Así, éste solo tiene conocimiento de lo que se ofrece o acuerda, pero no sabe en definitiva ni puede saber respecto de quiénes lo hace, por un importante impacto económico en consideración a la cantidad de trabajadores de la empresa, los que son latamente reseñados a fojas 26 y 27 del libelo. Luego, desde el artículo 19, numeral 24, argumenta desde el derecho de propiedad. La norma cuestionada, sin justificación suficiente y no sometiéndose al ordenamiento institucional, dispone arbitrariamente del patrimonio del empleador, obligándole a soportar económicamente la aplicación de beneficios a personas que no fueron parte del proceso de negociación colectiva ni estuvieron en forma alguna considerados en el mismo. Todo lo anterior es argumentado en corolario a lo que esta magistratura ya definiera en la sentencia Causa Rol 3016, acumulada a la sentencia Causa Rol 3026, en que declaró la inconstitucionalidad del entonces artículo 323, inciso primero del entonces proyecto de ley, debatido en dicha oportunidad en sede de requerimiento de inconstitucionalidad y similar en lo fundamental al precepto que se impugna en estos autos vía inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por todo lo expuesto en esta fase procesal, solicita que sea declarada admisible la presentación de fojas 1. Conferidos traslados a las demás partes de la gestión pendiente, a fojas 220 con fecha 15 de junio del presente año se hace parte de la Dirección del Trabajo y señala que el requerimiento satisface los requisitos de admisibilidad que exigen tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica de esta magistratura. En ese sentido comenta que fue planteado por una de las partes que la gestión pendiente existe y se sustancia ante un tribunal ordinario, que los preceptos impugnados poseen rango legal, que el requerimiento contiene una exposición clara de hechos y derechos y posee fundamento plausible, que enuncia diversos conflictos constitucionales y que en definitiva la norma en cuestión puede resultar decisiva en la resolución del asunto, que se trata en definitiva de determinar si es procedente extender los beneficios de un instrumento colectivo a personas que no han participado en la negociación que dio origen al mismo por la sola circunstancia de la afiliación posterior al sindicato que negoció el instrumento de estilo. Por lo anterior, la Dirección del Trabajo solicita que sea declarada admisible la presentación. A su turno, a fojas 223, con fecha 18 de junio recién pasado, los sindicatos denunciantes en la gestión pendiente se hacen parte y solicitan que sea declarada inadmisible el requerimiento de fojas 1. La argumentación la entregan desde el artículo 84, numeral 6 de la Ley Orgánica de esta magistratura, argumentando la falta de fundamento plausible del libelo, en dos acápites. El primero, desde el carácter abstracto del libelo, y en segundo lugar, por tratarse de una cuestión, argumentan, de mera legalidad. Así, en primer término, exponen: el requerimiento no se corresponde con la naturaleza concreta de la acción de inaplicabilidad, puesto que éste es, en esencia, abstracto. Más allá de realizarse una síntesis de la gestión pendiente, la referencia a este es solo formal, con argumentos desde vulneraciones a la Carta Fundamental que podrían ser aplicados a cualquier otro caso imaginable en que la norma cuestionada podría tener aplicación. Así se enuncian contravenciones a la Constitución, pero no existe siquiera un intento de enunciar cuál es el efecto concreto que podría resultar inconstitucional. Comentan a fojas 226 que es el precepto en sí el atacado y no sus resultados, como expresamente lo señalan y lo exigen la Constitución Política y la Ley Orgánica de esta magistratura. La sola mención, agrega, de circunstancias de hecho no puede bastar para suplir las exigencias en torno a este acápite. Luego, y en corolario a lo anterior, también se trata de una cuestión de mera legalidad. El requirente presenta más bien problemas de interpretación de ley, lo que excede el ámbito competencial de este Tribunal Constitucional, conforme lo ha razonado latamente en su jurisprudencia. Para ello, y desde esta argumentación, repasa latamente los capítulos de inconstitucionalidad denunciados por la parte requirente. A vía ejemplar, expone que la alegada infracción a la igualdad ante la ley implica generar una antinomia interpretativa o armonización entre disposiciones del Código del Trabajo aplicables en la especie. Unido a lo expuesto y desde los numerales 15, 16, 19, 21 y 24 del artículo 19, la requerida expone que el ejercicio que plantea en el requerimiento es de corte hermenéutico, superponiendo otras normas a la aplicación del precepto cuestionado. El requerimiento de inaplicabilidad, así, no puede sustentarse para sortear esta fase de admisibilidad en la confrontación de preceptos de rango todos legal. Y por último, hace presente que la parte requirente no es titular de los primeros 4 derechos reclamados, esto es, del artículo 19, numerales 2, 15, 16 y 19. En la especie, la proscripción de la discriminación arbitraria, la libertad de asociación, la libertad sindical están dirigidas a los trabajadores. La inaplicabilidad, al buscar cautelar la vigencia de la Constitución, debe atenerse siempre al caso concreto.
Si se refiere a las garantías fundamentales del artículo 19, los únicos legitimados para su reclamo pueden ser sus titulares y no pudiendo llegarse, comenta, al absurdo, expone a Fojas 232 de interpretar los derechos fundamentales que prevé la Carta Fundamental contra sus propios titulares. Por lo anterior, solicita la declaración de inadmisibilidad del requerimiento de Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que llamada a las partes a alegar en esta audiencia de admisibilidad, todas se han hecho parte para estos alegatos. Muchas gracias. ¿Tienen los abogados observaciones a la relación? No, señor. No siendo así, hasta por 15 minutos tiene la palabra el abogado Germán Concha por Rendich Hermanos Sociedad Anónima. Buenas tardes, con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de Rendich Hermanos Sociedad Anónima, a quien me referiré en lo sucesivo simplemente como Rendich, a objeto de facilitar la exposición, solicitando a este excelentísimo tribunal que se declare que el requerimiento de un autos es admisible y se rechacen por ende las objeciones formuladas al respecto. Excelentísimo tribunal, para concentrarme en los puntos más destacados, atendiendo la detallada y precisa relación que ha hecho el señor relator, quisiera primero detenerme en las condiciones que la Ley Orgánica Constitucional establece, usando un poco la lógica de revisarlas a la inversa, qué es lo que tendría que pasar, y no pasa en este caso, para que se pudiera declarar inadmisible. Rápidamente, la primera de esas condiciones es que el requerimiento sea presentado por una parte, en este caso. Mi representada es parte no en uno, sino que en 3 procedimientos, que se siguen todos acumulados al primero de ellos ante el juez de letras del trabajo de Osorno. El primero fue interpuesto por la Dirección del Trabajo, el segundo por un conjunto de sindicatos y el tercero por un grupo de 36 personas. Los 3 procedimientos se refieren a lo mismo. Los 3 procedimientos intentan que se extiendan los beneficios de un instrumento colectivo a personas que no fueron parte en la negociación original del mismo ni están en la nómina de aquellos a quienes se le pueden extender los beneficios. Por lo tanto, se cumple con eso el requisito de que quien presente el requerimiento sea parte. Lo segundo, en el número 2 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, se plantea que podría declararse inadmisible si el precepto ya ha sido declarado constitucional por esta magistratura por el mismo vicio, cosa que no ha ocurrido, no hay un pronunciamiento de esta magistratura constitucional respecto de este precepto, el inciso segundo del artículo 323 del Código del Trabajo. Lo tercero, el número 3, establecería la posibilidad de declararlo inadmisible si no existiera gestión pendiente. La gestión pendiente existe, lo ha indicado el señor relator, los 3 juicios están pendientes en su tramitación, se ha dictado una suspensión del procedimiento por este mismo excelentísimo tribunal y por lo tanto esos juicios quedaron suspendidos en su tramitación al momento en que debía realizarse la audiencia de preparación del juicio oral, eso era lo que correspondía. ¿Tiene que ser un precepto de rango legal, nos dice el número 4? Sí, tiene que ser un precepto de rango legal y lo es el inciso segundo del artículo 323 del Código del Trabajo. Y el número 5 nos dice que tiene que ser un precepto que pueda tener aplicación decisiva en la resolución de la cuestión que recibe el nombre generalmente cuestión pendiente. No solo puede tener el excelentísimo tribunal, sino que ha sido planteado en los 3 juicios por los denunciantes o demandantes como el precepto que valida lo que están pidiendo. Los 3 han indicado lo mismo. ¿Cuál es el fundamento de su pretensión? El inciso segundo del artículo 323 del Código del Trabajo. Por lo tanto, no han planteado una interpretación específica de la norma, no han dicho si esto se leyera de tal o cual manera. Los 3 han entendido lo mismo. Esta norma me habilita para pedir esto. Y finalmente, llegamos al punto que ha sido impugnado por los sindicatos que solicitan en estrados que se declare la inadmisibilidad de este procedimiento, que es básicamente el tema de que exista, según indica el número 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional, que exista fundamento suficiente o fundamento plausible. Excelentísimo Tribunal, el fundamento plausible evidentemente no significa que el requerimiento deba preconfigurar la sentencia. A ninguna demanda se le pide una cosa así. Se le pide que explique fundamentalmente en los hechos y en el derecho dónde está la controversia y por qué aquí hay una controversia constitucional y de qué manera ese juicio es un juicio concreto y no abstracto. Todo eso está cumplido tal como lo ha dicho el propio señor relator en su presentación. Se han indicado largamente los capítulos de inconstitucionalidad o donde se produciría el defecto. Se ha descrito largamente los 3 procedimientos. Entiendo que no corresponde en este momento decirlo porque sería entrar en la discusión de fondo, pero está largamente indicado.
Tal como se ha dicho, excelentísimo tribunal, en los 3 juicios el argumento fundamental está dado precisamente por esta norma, insisto. No estamos discutiendo una interpretación anterior, no estamos diciendo que la Dirección del Trabajo sacó una circular que dice tal o cual cosa, ni que hay una sentencia que diga tal o cual cosa. Estamos diciendo que las 3 denuncias o demandas notificadas a mi representada invocan como fundamento jurídico de lo que piden el artículo que se impugna. Y estamos diciendo que a juicio de mi representada eso genera un resultado contrario a la Constitución. No se ha razonado en abstracto, se han indicado largamente no solo el número de trabajadores de mi representada, la manera en que ellos están distribuidos en los distintos sindicatos y el efecto que produciría el tener que extenderlo. No solo de manera teórica, no solo diciendo si yo extiendo voy a incorporar a personas que no estaban en la negociación, sino que cuántos serían los que se incorporarían según los universos que se toman. Me remito en eso a lo que el señor relator llamó la extendida indicación respecto de los números de los trabajadores. Insisto, no corresponde, o me parece que no corresponde darla acá en la medida en que no es la sede de fondo, esa sería la discusión de fondo, esta es la sede de admisibilidad. ¿Qué es lo que dicen los sindicatos que han comparecido en autos para pedir que este requerimiento se declare inadmisible? El señor relator lo ha dicho, básicamente 2 cosas. Una, que esta sería una cuestión de constitucionalidad abstracta, que en el fondo estaríamos alegando desde la inconstitucionalidad y no desde la inaplicabilidad. Y 2, que esta sería una cuestión de mera legalidad. La verdad, excelentísimo tribunal, más allá de que la opinión de esta parte es que ninguna de las 2 causales concurren en este caso, no deja llamar la atención que se usen esas 2 causales porque son contradictorias entre sí mismas. O el problema es de constitucionalidad abstracta, el requerimiento es puramente abstracto y no se habló nada de la cuestión de fondo, o el problema es que tratamos de disfrazar, perdónese la expresión, una casación en el fondo de un requerimiento de constitucionalidad y nos dedicamos a hablar de la cuestión de fondo. Lo que no puede pasar es que tengan los 2 efectos juntos. Eso es absurdo, sencillamente imposible, porque estaría diciendo es una cuestión tan constitucional, pura, abstracta, que no tiene nada que ver con la cuestión concreta. Pero después me dicen que es un problema de interpretación de la ley de fondo. Entonces es una cuestión puramente concreta. No, señoría, las 2 juntas no. Una u otra, pero las 2 juntas no. El hecho de que están planteadas las 2 juntas es una demostración de que no hay base. Lo que se está tratando de hacer es evitar la discusión de fondo. Entendemos que a la parte no le guste la discusión de fondo. De acuerdo, no quiera ir pero no es este el momento para hacerla. La discusión de fondo viene después. No se trata de un requerimiento vinculado exclusivamente a cuestiones de constitucionalidad abstracta. ¿Qué se da como argumento al respecto? Para decir esta sería una discusión meramente abstracta. Se cita un fallo de inconstitucionalidad de este excelentísimo tribunal. Sí, es cierto, porque se cita jurisprudencia de este mismo tribunal y se citan antecedentes del mismo tribunal. Si se siguiera esa lógica y no se pudieran citar fallos de inconstitucionalidad, querría decir que no se puede argumentar. Entonces me dirían que el requerimiento no está fundamentado. Evidentemente, de hecho, además, si nos vamos a ir a lo formal, está citado al final como un capítulo complementario y que se indica que a mayor abundamiento y sin perjuicio de las causales que ya se pusieron, se indica esto respecto de la sentencia tal y cual. No se está tratando de reproducir la sentencia de inconstitucionalidad, se está diciendo los argumentos que este excelentísimo tribunal dio en esa sentencia de inconstitucionalidad se aplican también aquí por esto, a este caso concreto. Estos 3 convertidos en uno en la medida en que se tramitan como una sola cosa, excelentísimo tribunal, y por lo tanto aquí no hay un intento de transformar una cosa en otra. En segundo lugar se dice, no, sería una cuestión de constitucionalidad que no abstracta y que además no sería admisible en la medida en que se están invocando derechos que no le corresponden a quien los invoca. Ese es un requisito que no está en parte alguna de la Constitución ni de la Ley Orgánica Constitucional. Suena más bien a la argumentación de un recurso de protección, que tiene que ver con quién es titular de qué derecho. Lo que la Constitución dice es que la inaplicabilidad se basa en un resultado contrario a la Constitución. Eso es lo que hay que demostrar, que aquí hay una vulneración de la norma constitucional. Si no, iríamos a otro absurdo, excelentísimo tribunal, que sería sostener que porque alguien tiene en abstracto asignado un derecho en la Constitución, solo él lo puede leer. Solo él tiene titularidad para decir en qué consiste, hasta dónde alcanza, a qué sirve, y que los demás estaríamos obligados a pasar por su interpretación, y que este excelentísimo tribunal no podría intervenir en esa discusión. Nadie podría intervenir. Lo único que estamos diciendo
es que la extensión de unos ciertos beneficios sin que esas personas hayan participado en una negociación, en virtud de una norma legal que consideramos contra la Constitución, produce resultado constitucional por esto, esto, esto y esto. Y eso puede afectar las siguientes disposiciones constitucionales. Eso es todo lo que se está planteando, no se está pretendiendo transferir o alterar la manera en que están planteados los argumentos en la propia Constitución. El téngase presente, la presentación de los sindicatos que han solicitado que se declare inadmisible este requerimiento. Dice además que la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal le daría la razón. E invoca al efecto la causa Rol 1466, que es del año 2009. Es interesante porque la causa que se invoca, la sentencia que se invoca, tiene que ver con una causa radicalmente distinta de esta. Primero, porque la razón que efectivamente el Tribunal Constitucional declaró que era inadmisible, pero hay varias cosas distintas. Primero, lo hizo porque se invocaba un precepto que se aplicaba en un juicio de simulación, aludiendo a los efectos que se producían en otro juicio, un juicio de divorcio. Estos juicios completamente distintos. Entonces se decía, mire, el precepto lo van a aplicar aquí y el efecto se va a producir acá. El tribunal dice, no, sobre todo, segundo tema, que el juicio de divorcio estaba terminado. Con lo cual la propia argumentación carecía de base, porque en el fondo era decir, me están aplicando el precepto en un juicio, pero en realidad el efecto se produce en otro, pero ese otro ya no existe. No hay gestión pendiente. Pero aquí la diferencia, me podrían decir, sí, es que aquí hay 3 juicios, sí, pero están acumulados a uno mismo, se tramitan como uno solo, y se refieren los 3 a lo mismo. Los 3 requieren lo mismo. No estamos hablando de juicios distintos o que funcionen de manera distinta. Y lo tercero es que el propio requerimiento pedía que se cambiara la ley. Entonces, esta propia excelentísima magistratura lo que hace en su sentencia es decir, eso es materia del legislador, no es materia de este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, el precedente que se invoca, la sentencia Rol 1466, no cumple con ser un precedente que aclare o explique bien cuál sería la razón para resolver este punto. Se dice también que esta sería una cuestión de mera legalidad, que lo que se estaría discutiendo es la interpretación del inciso segundo del artículo 323. Insisto, ese argumento, excelentísimo tribunal, parece muy contradictorio con decir primero que es puramente abstracto el requerimiento, porque, o una u otra. Pero incluso si uno se detuviera a analizarlo en detalle, no hay parte en el requerimiento en que nosotros estemos diciendo que discutimos una interpretación, que nos parece que si se interpretara de otra manera, que nos parece que hay un tema oscuro en el texto. Lo que interpretamos, o tratamos de interpretar, obviamente desde la perspectiva de un particular que no tiene autoridad formal para hacerlo, es la Constitución. Porque lo que tenemos que hacer en un requerimiento como este es mirar un caso, mirar la ley e interpretar la combinación de esa ley con la Constitución. Lo que no se nos puede prohibir es interpretar la Constitución, porque si no, no podríamos hacer la argumentación. Hay que decir, la Constitución plantea esto, estatuye esto, la ley plantea esto y aquí hay una contradicción. En momento alguno hemos sostenido que hay una interpretación del artículo del Código del Trabajo que se impugna que queramos cambiar, o que hay una interpretación que de una manera sí, de otra manera no. Lo que hemos dicho es que el texto de ese artículo contraviene ciertos preceptos constitucionales y produce en los hechos respecto de nuestra representada efectos que son inconstitucionales porque perjudican o afectan sus derechos y porque además perjudican o afectan esas normas constitucionales. Insisto, esta no es sede de protección, no es exigido acreditar daño o vulneración derecho por derecho. Finalmente, excelentísimo tribunal, consten autos que se han acompañado los antecedentes que acreditan lo que yo he expuesto, están acompañadas las denuncias, las contestaciones, así como el certificado correspondiente, por lo tanto está cumplida la configuración y está largamente reseñada la situación de hecho y de derecho discutida en primera instancia. No me he querido referir a ella por estimar que no procede ahondar en el detalle de ella en esta sede. Lo que sí llama la atención, excelentísimo tribunal, es que la Dirección del Trabajo, haciendo uso de su presentación, ha dicho, tal como ha señalado el señor relator, que este requerimiento cumple con los requisitos de admisibilidad. Ese es otro de los denunciantes o demandantes, de hecho es el titular del primero de la denuncia o demanda que se presentó en contra nuestra. Por todo lo que se ha señalado, excelentísimo tribunal, nos parece que lo que corresponde es declarar admisible este requerimiento para poder ir a la discusión de fondo. Nos parece que lo planteado en ese sentido por los sindicatos que han pedido que se declare admisible es en el fondo un intento de ellos de anticipar la discusión.
Entendemos que no están de acuerdo con el planteamiento de esta parte, lo entendemos y nos parece perfectamente legítimo. Lo que no nos parece es que se trate de llevar esa discusión a una sede como esta, que es la de admisibilidad, y no a la sede de fondo, que es donde corresponde discutirlo. Por eso solicito a este excelentísimo tribunal que se declare admisible el presente requerimiento sin más trámite, y dejo a disposición del excelentísimo tribunal la minuta de mi presentación. Muchas gracias, señor presidente. Ok, muchas gracias a usted. Tiene la palabra por la Dirección del Trabajo, hasta por 5 minutos, la abogada Marta Donaire. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de la Dirección del Trabajo en estos autos de requerimiento de inaplicabilidad presentado por la empresa Rendic Hermanos en contra de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 323 del Código del Trabajo, solicitando que el mismo sea declarada inadmisible, tal como se sostuvo esta parte al momento de evacuar el traslado conferido. A juicio de mi representada, el requerimiento cumple con todos los requisitos establecidos tanto en la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal como en la Constitución Política de la República, tal como ya lo señaló el señor relator y lo ha señalado el abogado de la empresa requirente. En forma breve señalaré lo que a juicio de mi representada, digamos, son los requisitos que se cumplen en este requerimiento. Efectivamente ha sido presentado, tal como lo señala el inciso primero del artículo 79 de la Ley Orgánica, por una persona legitimada, en este caso la empresa Rendic Hermanos S.A., empresa denunciada en la causa S1-2018 que se tramita ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, causa a la cual se han acumulado las causas RIT S2-2018 y S3-2018 presentadas por la S2 por varios sindicatos y la S3 por un grupo de 36 trabajadores. En consecuencia, su señoría excelentísima, existe efectivamente una gestión judicial pendiente y cuyo estado procesal a la fecha de la presentación de este requerimiento era la programación de la audiencia preparatoria que estaba fijada para el día 13 de junio recién pasado, la que producto de la suspensión del procedimiento decretado por este excelentísimo tribunal se suspendió también. La norma que se impugna en este requerimiento es una norma legal que está contenida en el Código del Trabajo, que es el artículo 323, inciso segundo, y que tiene efectivamente una aplicación a la gestión judicial pendiente, tal como lo ha señalado el abogado de la empresa requirente. Así se ha solicitado y fue el fundamento de la denuncia de prácticas antisindical que presentó tanto mi representada como los sindicatos y los trabajadores en cada una de las causas ya señaladas. A juicio de mi representada, su señoría excelentísima, también existe un fundamento plausible y hay una exposición clara de los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen en el requerimiento y por lo tanto también cumple con la norma del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Por otra parte, su señoría excelentísima, también se ha señalado en forma clara cuáles son los vicios de que adolece los vicios, digamos, de constitucionalidad que se producirían en la aplicación de este precepto a la gestión judicial pendiente. Por lo tanto, también se da cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En consecuencia, su señoría excelentísima, a juicio de mi representada, se cumplen los requisitos de admisibilidad que exige la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Por lo tanto, esta parte solicita que se declare admisible el requerimiento a fin de que se revise la cuestión de fondo. Muchas gracias, su señoría. Gracias a usted. Finalmente, por parte de los sindicatos requeridos, tiene la palabra Patricio Zapata Larraín, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señores ministros de la segunda sala. Efectivamente, concurrimos a alegar, para efectos de solicitar a esta segunda sala, que declare inadmisible el requerimiento que ha presentado Rendic Hermanos en relación a la gestión pendiente que se ha explicado bien. Estos juicios laborales acumulados de lo que está conociendo el juez del trabajo de Osorno. Vengo entonces en representación de estos sindicatos para explicar por qué pensamos que este requerimiento no satisface las exigencias constitucionales y legales. El foco va a estar puesto en el número 6 del artículo 84, la falta de fundamento plausible. Ese es el único foco.
que la Constitución llama falta de razonable fundamentación. No tengo que recordárselo a este tribunal, que lo sabe perfectamente. El argumentar la falta de fundamento plausible no significa en modo alguno que uno le impute a la argumentación de la contraria falta de lógica, incoherencia, falta de sustento. No. Es que para efectos de este trámite, el problema no se presenta de un modo suficientemente inteligible, de un modo que pueda ser abordado eficazmente por la inaplicabilidad. El argumento puede ser perfectamente razonable y plausible en otro foro. En la discusión de inconstitucionalidad abstracta que tuvo hace 2 años este tribunal sobre la reforma laboral, o en una discusión legislativa o en un foro académico. El problema de plausibilidad tiene que ver estrictamente con las exigencias que impone la Constitución y la ley al conocimiento de la inaplicabilidad. Y es la Constitución y la ley la que piden que sea un tema de constitucionalidad, que esté bien indicado cuál es el vicio, que no sean problemas de interpretación ni de legalidad. El requerimiento identifica 7 vicios. Si ustedes revisan el escrito del requerimiento, en los numerales 4º romano al 10º romano, va indicando uno a uno estos 7 vicios. Y se dice, la aplicación del precepto vulneraría la igualdad, dice el número 2, páginas 17 al 18, vulneraría el derecho a asociación, 19, número 13, página 18 al 20. Perdón que haga este enunciado, pero es para mostrar la manera en que está construido el requerimiento. El derecho al trabajo, 19, número 16, página 21 al 23, el derecho a la sindicalización, la libre iniciativa económica, la propiedad privada, y se vulneraría, textualmente dice, la aplicación del precepto vulneraría lo que ya resolvió este tribunal sobre esta misma materia en la sentencia 3016. Esa es la construcción del requerimiento. La inaplicabilidad le impone al requirente una carga o gravamen más o menos pesada, muy distinta a la que se impone para otros recursos o requerimientos. El problema tiene que ser presentado ante el tribunal de un cierto modo, no de cualquier modo. Solo si es presentado del modo en que la Constitución y la ley exigen, el tribunal puede proceder a su conocimiento lato y de fondo. A todos nos puede interesar en abstracto que se conozcan los problemas, que se estudien los problemas, pero se volvería inviable el trabajo de este tribunal si bastara con presentar un problema. Efectivamente, en nuestra opinión, el requerimiento padece el problema de estar formulado en términos abstractos. Lo que se denuncia en el fondo es una solución legislativa que sobrevivió al control preventivo que realizó este tribunal hace 2 años, de hecho no fue objeto de reproche parlamentario, y que adopta una salida a un problema, como veremos después, un problema muy distinto al de la extensión unilateral de los beneficios. Este es un problema muy distinto, muy distinto. Esto tiene que ver con la situación que se produce para un trabajador sindicalizado que se afilia a otro sindicato ejerciendo la libertad sindical, que puede verse en la situación incómoda de estar sin negociación colectiva una vez que expira la negociación colectiva, digamos, los beneficios del contrato colectivo que pactó en su momento, y todavía no puede realizarse la nueva negociación por el sindicato que adscribió. Es para esa ventana, porque la norma que estamos discutiendo no establece una extensión automática. No es que cualquier trabajador sindicalizado no, por el solo hecho de afiliarse a un sindicato, automáticamente pase a beneficiarse de todos y cada uno de los logros. No. Eso era el viejo 323 que este tribunal declaró inconstitucional. Aquí estamos ante un trabajador que es sindicalizado, está sindicalizado, y que ejerciendo una libertad que es muy cara para la Constitución, decide desafiliarse y elegir otro sindicato. Ese trabajador sigue vinculado por las cláusulas de su negociación colectiva anterior mientras ella dure, pueden ser 2 años más, 2 años y medio más, sigue pagando la cuota sindical al antiguo sindicato, pero cuando expira esa situación, y para evitar que quede en una tierra de nadie, se le hace aplicable en las condiciones de la nueva negociación por el tiempo que reste. Buena, mala, regular, pésima, esta solución legislativa es una solución legal que está ahí operando como parte de un sistema. Y a nosotros nos parece, como lo demostraremos, que el requerimiento no logra mostrar de qué manera, para el caso concreto, se producen los efectos inconstitucionales que denuncia. Este efecto es particularmente grave en el caso de los primeros 4 vicios que se denuncian.
Yo ni siquiera voy a entrar en el tema de la titularidad, porque efectivamente lo que hacen esos primeros 4 acápites, esos primeros 4 vicios que se denuncian, es asumir la empresa Rendich Hermanos la tutela de los derechos de trabajadores que no son parte de la gestión de fondo, no son parte en la gestión pendiente, que no son parte en este tribunal, entiendo que no han sido representados por la Dirección del Trabajo, no son parte en este juicio, son terceros, a los que se les vulneraría hipotéticamente un derecho a no ser discriminados, pero no vienen ellos acá a reclamarlo, viene la empresa. A los que se les trataría de un modo inadecuado, a los que se les volvería... en fin. Más allá del tema de titularidad, que yo creo que es un tema importante, lo que mi juicio demuestra que se invoquen estos 4 defectos, estos 4 vicios, es lo abstracto que es el reclamo. O sea, ¿qué mayor demostración de que este es un reclamo abstracto? El que una empresa, a propósito de una gestión pendiente, venga a este tribunal y denuncie una norma jurídica por los daños que le produce a otras personas que no son parte de ese juicio. Podrá tener razón o no, pero eso es control abstracto, de libro, de texto, y no control concreto. Es en control abstracto cuando una universidad, una ONG o un partido político puede venir ante este tribunal y sostener que un determinado precepto tiene ciertos vicios y lo hace solo por respeto, promoción de la supremacía constitucional, pero no es lo que ocurre en control concreto. En el caso de los vicios que vamos a llamar quinto y sexto, libre iniciativa económica y derecho de propiedad privada, el problema, señor presidente, es que no se logra configurar exactamente en qué consiste el vicio. No basta para la inaplicabilidad con simplemente contrastar un precepto legal y un precepto constitucional. El vicio consiste justamente en el nexo lógico entre la aplicación del precepto y el daño constitucional en el caso concreto. No hay en el requerimiento ninguna afirmación o alegación de cómo ocurriría la violación al derecho de propiedad. Hay reflexiones sobre la libertad de contratación, pero la idea es cualquier norma legal que establezca algún tipo de regulación en campo laboral afecta el derecho de dominio que tiene una persona sobre el bien incorporal consistente en los derechos y obligaciones que emanan de un contrato. En eso consiste. Eso permitiría hablar de un vicio. Yo estoy muy tranquilo de que si ese fuera el vicio que se denuncia, la discusión de fondo terminaría de una cierta manera. Pero eso no se dice. Se dice que si se extendiera esta situación a otros cientos de trabajadores que no son parte de la gestión pendiente. En la gestión pendiente hay 187 trabajadores que están discutiendo, están demandando unos pagos, están denunciando una práctica antisindical. Eso es lo que tiene que resolver el juez del trabajo y después eventualmente la Corte de Apelaciones. Pero aquí se habla como parte de un vicio que habrían otros 900 eventualmente trabajadores que se verían beneficiados y por lo tanto perjudicadas a la empresa. Falta la concreción. Y finalmente el séptimo vicio, que repito, está presentado como tal, textualmente, páginas 29 a 33, son 4 páginas. Se vulneraría lo que supuestamente ya resolvió el tribunal en esta misma materia. Yo ya recordé, señor presidente, lo muy distinto que es lo que resolvió este excelentísimo tribunal hace 2 años sobre titularidad y extensión. Allí se pusieron en el centro del debate ciertas normas que se entendía que privilegiaban desmesuradamente a los sindicatos, en desmedro de la libertad del trabajador. Bueno, esta norma, y es la razón probablemente por la que no fue reprochada por los parlamentarios que estudiaron largamente este asunto, no tiene por destinatario proteger al sindicato. Puede que tenga algún efecto en la decisión del trabajador, pero tiene por objeto proteger al trabajador en el ejercicio de su libertad sindical. No, me cuesta pensar en 2 normas más distintas que aquella que se invoca y la que hoy día se discute. Entonces, más allá de que los fallos del tribunal son dignos del máximo respeto y deben ser estudiados y deben ser considerados, los fallos no son parámetro constitucional, primero, y menos lo son cuando tienen que ver con otra cosa distinta. Ha señalado correctamente mi distinguido contradictor que uno no podría simultáneamente reprocharle a alguien
el vicio de abstracción y el vicio de legalidad. Bueno, a menos que el escrito contenga los dos vicios. Claro, yo, digámoslo, devolvería la afirmación. En un mismo escrito es posible hacer afirmaciones muy abstractas y denunciar la norma sin apuntar concretamente a los efectos que tendría para la empresa Renditch esta determinada situación, y al mismo tiempo hacer afirmaciones de legalidad como las que voy a proceder a leer. Entre comillas, señor presidente, me voy a tomar 1 minuto y medio, pero creo que es importante leerlo. Se afirma en el requerimiento: en efecto, y según consta en las normas relativas a la negociación colectiva contenidas en el libro 4 del Código del Trabajo, el alcance de la misma dice relación con los trabajadores que han participado del respectivo proceso, o de aquellos que respecto a los cuales se ha pactado la extensión de beneficio. Los demás trabajadores, todos los demás quedan fuera, precisamente porque han estado fuera del proceso. Ello, por lo demás, es lo que parece más concordante con una negociación, es decir, con la búsqueda de un acuerdo entre distintas posiciones. Lo anterior queda manifiesto, entre otros, del contenido del inciso primero del artículo 320 del Código del Trabajo, que define instrumento colectivo señalando que es, comillas, la convención celebrada entre empleadores y trabajadores, lo que es reafirmado por el número 1 del 321 del citado cuerpo legal, que indica dentro de las menciones que debe contener un instrumento colectivo, comillas. Es decir, por su propia naturaleza y lógica, el instrumento colectivo tiene que definir con precisión quiénes son los que quedan sujetos al mismo, sea que se trate solo de quienes participaron en la negociación, sea de que se acuerde extender a otros lo que no lo hicieron. El punto clave respecto a estos últimos es que deben quedar definidos en la negociación. Es una larga cita que le da preeminencia o primacía a ciertos preceptos del Código del Trabajo, les da una interpretación determinada, los hace preponderantes respecto al 323, los prefiere. Si este fuera un tema de antinomia, supongamos por un momento que hubiera una antinomia, que producto de la manera en que se discutió la reforma laboral, producto de la manera en que resolvió este tribunal la reforma laboral, hubiera antinomia. Si fuera un problema de antinomia, bueno, no es un problema de constitucionalidad, es un problema que debería resolver el juez de fondo, evaluando de qué se trata. Y si la antinomia fuera mayúscula, es un tema para el legislador. Yo me resisto a pensar que existen solo unos medios de negociación colectiva constitucionales. La Constitución política admite un margen. Este tribunal dejó afuera ciertas fórmulas por violatorias de la libertad sindical, pero dejó un margen para el legislador. El margen está ante nuestros ojos, hay distintas normas legales que están siendo discutidas en sede de fondo. La idea de que debiéramos preferir lo que dicen otros artículos del Código del Trabajo y no el 323, a mi juicio, muestra una vez más un problema de legalidad. Entonces, hay las dos cosas. Hay una petición de control abstracto que, quiero repetir, se manifiesta muy claramente con el hecho de que se reclame en favor de derechos de trabajadores que no son parte en la gestión pendiente. La misma presencia de la Dirección del Trabajo en este estrado tiene perfecto derecho a la inspección del trabajo, la Dirección del Trabajo a cambiar de opinión. Hasta marzo estaba denunciando, estaba pidiendo que se aplicara y se invocara el 323. Hoy día pide que se declare admisible el requerimiento, quizá para que haya una buena discusión de fondo. Pero a mí también me sugiere que estamos en una cuestión de fondo y abstracta, muy abstracta, y no ante ciertas circunstancias peculiares de lo ocurrido en Osorno entre Renditch Hermanos y 9 sindicatos que han movido a que tanto la empresa como la Dirección del Trabajo vengan ante este tribunal. Me parece que claramente hay un reproche al artículo 323 tal cual existe. Y existe como parte de un sistema de equilibrios entre derechos de unos, libertades de otros. Tocarlo no es tan sencillo, no es tan fácil como ustedes tuvieron la oportunidad de ver a propósito de la reforma laboral. Entonces, de alguna manera, este requerimiento también está pidiendo enjuiciar un sistema completo. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia y a los demás ministros por escucharme. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta justamente a la Dirección del Trabajo. Por la convivencia de la denuncia de la Inspección Provincial de Osorno respecto de la posición que manifiesta aquí en estrado, ¿es admisible entender de que la Dirección del Trabajo entiende inconstitucionales los artículos cuestionados?
sin que exista un pronunciamiento al respecto. Señor presidente, efectivamente mi representada hizo la denuncia, digamos, la S1-2018 es presentada por nosotros en virtud de que hay una norma legal vigente y en virtud del mandato que tiene la Dirección del Trabajo de fiscalizar y velar por el cumplimiento de la normativa laboral. Se constataron ciertos hechos que a juicio, digamos, del servicio eran indicios de práctica antisindical y se hizo la denuncia. Pero no es menos cierto también, tal como usted lo señala, que estimamos, y dado el requerimiento presentado por la empresa, que podrían haber ciertos vicios de constitucionalidad, digamos, de esta norma y obviamente que la harían inaplicable en este caso, a este caso concreto, y sin perjuicio de las decisiones que se pudieran tomar, digamos, en esta nueva administración, que como dijo el colega representante de los sindicatos, tenemos una nueva administración a partir de marzo de este año y por lo tanto se están revisando una serie de situaciones, de doctrina actualmente vigente, siendo esta una de ellas, digamos. La primera, se ha dicho que el último capítulo de mi presentación alude a vulnerar. Conscientemente se usó la palabra contravenir, que es lo que habitualmente se utiliza cuando uno se refiere a una sentencia. En los capítulos anteriores se habla de vulnerar derechos, en la última se dice contraviene lo resuelto por este excelentísimo tribunal en tal situación, porque se está comparando con criterios, tal como se dice. Y lo segundo, excelentísimo tribunal, en las zonas que se leyeron, faltaría decir que eso está, no voy a entrar en el argumento, pero faltaría decir que eso está en un contexto de comparación para explicar por qué se produce precisamente el efecto perjudicial a mi representada, en este caso concreto, de aplicar el artículo. Por lo tanto, los dos argumentos tienen que ser leídos en contexto, señor presidente. Gracias.